Les informo que a partir de este momento inicia la grabación de la clase de octavo B de Historia de Colombia del 21 de abril del 2020, siendo las 9:05 de la mañana. Entonces, chicos, vamos a hacer un poco eficiente la clase de hoy porque está dividida en dos partes. La primera, les voy a explicar cómo tienen que hacer la entrega de sus trabajos. Yo sé que todavía no hemos dejado tarea, aparte de lo de las obras de arte de sociales, pero de historia no hemos dejado tarea. Entonces, les voy a Profe, una explicar. pregunta. Señor, Esa tarea para cuando toca entregarla. mañana a las 6 de la tarde, perdón, jueves a las 6 de la tarde, porque el viernes voy a hacer Gracias. visualización de eso. Profe, Entonces, las obras son del link que está allá abajo en el PDF. eso ya les voy a mostrar justamente. Excelente pregunta. Entonces, rápidamente una explicación. Yo sé que con ustedes es más rápido. Yo no entendí bien esa tarea. ¿Me la puede explicar otra vez, por favor? Es que no la entendí tan Listo, bien. ya se la voy a explicar. Entonces, yo les envié a ustedes dos documentos. Uno que se llama entrega de actividades digitales y el otro que se llama notas del grado octavo. Vamos a cerrar algunas cosas aquí. Uy, espérame que se me quedó ahí bloqueado. Bueno, voy llamando lista mientras que carga acá porque está como un poquito rebelde, está como los comuneros en su revuelta. Entonces, octavo B, 21 del 04. Sofía Mar, Presente. Juan Pablo Amaya, Presente, profe. Jesús, Presente. Luna, Presente. Mafe Barrero, Presente. Mateo Barrios, Mariana, Mariana no está, Nicolás Calderón, Presente, profe. Nicolás, Esteban Conde, Presente. Laura, Presente. Michael Cristiano, Presente. María José González, Presente. Jean Paul Hurtado, Presente. Paula. Presente. ¿Qué saben de Sofi? ¿Está conectada o algo? ¿Ha estado con ustedes? No, profe, ya no se conectan las clases porque está donde el abuelo. Los abuelos tienen internet. Ok, sí, porque se me hace raro que no me ha comunicado absolutamente nada. Listo. Jiménez, David. Presente. David Jiménez. Presente. Jamie. Jamie. Presente. Isabela Mesa. Presente. Jorge. Presente, profe. Presente. Nicolás Pérez. Presente, profe. Laura Pineda. No está tampoco. Profe, ya no Saray. tiene audio. Hay que solucionar eso porque cómo Presente. van a participar. Saray. Presente. Víctor. Presente, profe. Presente. Juan Pablo Rodríguez.
Presente, profe. Ah, me faltó Ramírez, Santiago. Presente. Julián Rodríguez. Presente. Camila Presente. y Alejandro Uribe, que ya lo escuché por ahí ahorita. Listo. Bueno, esto está como un poquito lento, la verdad no pensé que se fuera a poner así. Entonces yo creo que nos va a tocar hacer la explicación de la clase y los últimos 15 minutos hacer la explicación al respecto de su entrega de trabajos mientras que carga esto. Entonces, el topic de hoy, vamos a hacerlo al contrario. Primero voy a explicar el tema y después entonces voy a explicar la presentación de los trabajos. Nos habíamos quedado en el cierre sobre la expedición botánica, pero igual esto va a seguir siendo importante en la construcción de la República. El topic de hoy, para que lo copien rápido, se llama de la rebelión de los comuneros al florero de Llorente, mientras que carga la diapositiva. Uy, ¿esto qué? De la rebelión de los comuneros al florero de la rebelión de los comuneros al florero de Llorente. Profe, es que no se le escucha bien. Ahí están viendo la diapositiva. Sí, señor, sí, Sí, señor. Oscar, y le estoy viendo. Listo. Entonces copien. La pregunta problemática es muy sencilla, que la vamos a resolver en 3 clases. ¿Podemos vivir en paz? Ya les voy a decir de qué se trata esto. Sí. Profe, ¿y estamos a 21 o 20? Dime. No, no se puede ir en paz. Hoy es 21 o 20. Hoy es, ¿cómo? 21 o 20. 21. Gracias, profe. Bueno, Profe, ¿es Llorente o Llorente? Llorente. Gracias. Ya lo corrijo. Sino que está terriblemente lento, no sé qué le pasa a este computador. Entonces, nos toca despacio y con calma estas diapositivas. Llorente. Listo. Me avisan por favor cuando sean las 9:35 porque pues ustedes saben que me entusiasmo bastante con el tema de historia y a veces se me van 40, 50 minutos, no me doy cuenta del tiempo y para que podamos hacer la explicación sobre los trabajos. Entonces por favor estar pendientes, 9:35 hacemos una pausa para poderles explicar cómo va a funcionar la entrega de trabajos. Listo. Esto se llama de la rebelión de los comuneros al florero de Llorente. El objetivo, comprender algunos elementos fundamentales del periodo de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. La problemática cuestión es, ¿podemos vivir en paz? Porque aparentemente antes de nuestros orígenes como República de Colombia, pues vivimos una situación constante de conflicto y de guerra. O sea, de hecho, el origen de la República, pues ustedes saben, es un tema de guerra. Entonces, movimiento de los comuneros y eso acumulado durante 30 años, pues se va a venir a gestar los diferentes movimientos de independencia, las campañas libertadoras, todo eso pues es un contexto de permanente guerra. Pero posterior a la independencia, por la disputa del poder entre los que consideran que Bogotá debe ser el centro y los que consideran que cada departamento debe tener su administración distinta, va a generar otras guerras, después va a ser del Estado y la Iglesia, después van a ser guerras entre liberales y conservadores, después va a ser guerras entre Estado y grupos armados, después van a ser contra el narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Y pareciera, cuando uno hace un estudio de los diferentes episodios de la historia de Colombia que no ha habido un solo momento de paz
Obviamente hay regiones donde no se siente con la misma intensidad, algunos departamentos que no han vivido la misma situación de guerra, pero pareciera que pues es un estado permanente y constante de nuestro país, a pesar de que no hemos vivido, por ejemplo, una dictadura militar, pero hemos estado en una guerra total y permanente. Entonces, espero que esto me permita fluir. Dice, una primera pregunta, así solo una intervención, quiero escuchar, ya que tienes en audífono en este momento y buen audio, a Mafe Barrero y Luna Ballesteros, en las que no han podido participar, y a Esteban Conde. Cada uno una pregunta. Entonces Luna Ballesteros me va a responder, ¿por qué crees que cambia una sociedad? ¿Por qué cambia una sociedad? Luna, te escuchamos. ¿Por qué cambia una sociedad? Profe, pues según yo, porque no sé, se vuelve más moderna. Se moderniza, eso es algo válido. Vamos a entender, justamente en este periodo vamos a entender de qué se trata eso, la modernidad. Mafe, ¿cuáles son los principales factores que inciden en el cambio de una sociedad? ¿Qué crees que hace que una sociedad cambie? Ya hay un primer elemento porque se va a modernizar, pero ¿cuál es ese factor? Mafe. Pues como el trato, ¿no? O sea, depende del trato, pues una sociedad va cambiando y pues va creciendo a medida de, de como por ejemplo los derechos que estén ejerciendo en ese entonces. Entonces la sociedad puede cambiar, ¿sí? Entonces nuevos derechos llegarán, nuevas culturas llegarán, entonces la sociedad cambia sí, cambia. Listo, perfecto. Ahí hay tres factores importantes, lo que tú dijiste, sobre todo el derecho, la cultura y yo le agregaría un tercero, que es la educación. No es lo mismo una sociedad sin educación a una sociedad que empieza a ser parte de un sistema educativo. Obviamente sus ideas van a cambiar, la sociedad en general va a cambiar y eso es ampliamente válido. Y Esteban, ¿para qué cree usted que cambia una sociedad? Pues la sociedad cambia para avanzar, para evolucionar todo el tiempo. Sí, imagínese si todavía estuviéramos en un periodo colonial donde estuviéramos todavía en una relación con un nuestro virrey, no tuviéramos ni derecho al voto, las mujeres no tendrían derecho a la educación y todavía viéramos en nuestras calles castigos físicos y hombres traídos del África, encadenados con grilletes, etcétera, etcétera. Pero no. Afortunadamente esa situación ya no se vive. Hay otras formas más sutiles de esclavitud y otras formas más sutiles pues de dominación y colonialismo, pero pues ya cambiaron esas relaciones de estos siglos. Entonces aquí hay una situación bien interesante y es lo que decía uno de los factores de ese cambio de la sociedad, es la educación. ¿Cómo se imaginan ustedes, quiero escuchar a Jamie, cómo se imaginan ustedes la educación de la época colonial? ¿Cómo te la imaginas, Jamie? ¿Qué crees? Si tú hubieras estado ahí, ¿qué hubieras visto? Profe, Jamie, te ¿puedo hablar escuchamos. yo? Rodríguez. Espérame un momentico, escuchamos a Jamie. Jamie, por favor. No. Alejandro Uribe, cuénteme, si usted hubiera estado por allá a mediados del siglo XVIII, ¿cómo se imagina esa educación? Que la educación ya no era tan desarrollada como la que estamos ahorita, no tenían los mismos métodos, digamos, sino, digamos, otros, digamos, a la fecha, otros. Listo, ¿cuál cree que era la base principal de la educación de la época? O sea, lo que más se enseñaba en ese momento. Religión. La religión. Y sobre todo
Sí, y filosofía, pero esa filosofía ligada sobre planteamientos sobre Dios, o sea, era básicamente como una filosofía religiosa. Entonces, esos son los aspectos que van a empezar a cambiar y que van a tener una influencia en el movimiento de los comuneros. Por ejemplo, Laura Conde, resulta que tú tienes una información o una idea o una opinión. ¿Cómo puedes difundir esa opinión? ¿Qué podrías hacer tú? Digamos, dices, no, es que yo acabo de descubrir el proceso de evaporación digamos, los diferentes estados del agua y tú necesitas publicar eso. ¿Cómo lo vas a hacer, Laura? Laura Conde. Mm, Pues, profe, primero pues informarles el descubrimiento a las personas, ¿no? Sí, ¿y Por medio cómo? de la imprenta. Dime. Ajá, muy bien. Sí, 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 creo que captaste la idea de esto. Muy bien. Sí, por medio de la imprenta y pues dando información acerca del descubrimiento dado de mi opinión. Y pues elegir, pues saber la opinión de las personas, ¿no? Pues de la imprenta, dando la imprenta. Sí, perfecto, muy bien. Pero ahora adhiérele unas situaciones que la iglesia no quiere que esa información se sepa. Acuérdense que eso lo trabajamos también en Europa, pues eso también va a venir a pasar aquí. Hay una situación, acuérdense que movimiento de los comuneros, reformas borbónicas y la misión geodésica, la expedición botánica, todo dan un mismo periodo, todo coincide en esta mitad y estos finales del siglo XVIII, es decir, 1750, 1779, hasta pues lo que va a ser el inicio del siglo XIX, que va a ser todo el proceso de independencia de Colombia. Pero no es que el 19 de julio de 1810 la gente diga, ay no, pues mañana organicemos una revuelta y vamos a cambiar la sociedad. No, ese 20 de julio es la suma de una serie de procesos que se venían dando. En este caso, algo muy curioso que llama la atención, esta es la primera impresión de un periódico en Santa Fe, que se da en 1785. Los que van a estudiar, por ejemplo, geología el día de mañana, que se van a dedicar a una empresa petrolera, porque acuérdense que esto no es de saber de historia, sino esto es relacionar la historia con lo que usted va a vivir el día a día. Ese 12 de julio de 1785, hubo un temblor en la ciudad de Santa Fe. No se llamaba solo Bogotá, sino Santa Fe. Y este documento que aparece aquí, que es la primera descripción de lo que pasó, cuáles iglesias se cayeron, qué pasó, dónde está la gente, cuántos muertos, esta es la primera impresión de un periódico. Pero esto va a marcar el inicio de que justamente de la difusión de una opinión o una idea, así como lo jugó en Europa, claro que en Europa pasó casi como un siglo y medio antes, pues para que demos cuenta el tiempo que estamos un poco como atrasados en relación a la historia del mundo. Entonces aquí va a pasar casi un siglo y medio después que se va a empezar a usar la imprenta. Aquí se va a usar con este objetivo y es de informar a la gente de qué fue lo que pasó ese día. Este es el primer artículo periodístico escrito en el Virreinato de la Nueva Granada. Esto va a significar algo. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir empezar a dar mis opiniones sobre lo que está pasando en la realidad del país. Aquí, por ejemplo, ustedes ya conocen la estructura, es similar al antiguo régimen europeo, pero pues nosotros no teníamos esas condiciones de las monarquías, sino los virreinatos. Pero igual mantenía una estructura en la cual pues el virrey estaba a la cabeza, había una aristocracia que pertenecía digamos, al círculo político, al círculo, digamos, económico, y obviamente un clero que siempre va a estar influenciando las ideas, sobre todo de la educación en las ciudades y en los pueblos. Entonces, en ese tiempo no les decían pueblos, sino les decían eran parroquias. Entonces, eso va a influir bastante. Y pues el resto, ustedes saben, unos campesinos, unos blancos pobres, unos mulatos, unos esclavos, unos negros libres que van a componer, digamos, ese grueso, ese 96, 97% de la población excluida, que es lo que va a ser el caldo de cultivo, así como lo fue para la Revolución Francesa, también va a ser el caldo de cultivo para pues los procesos de independencia de la Nueva Granada. Entonces, hay varios aspectos fundamentales.
Las reformas borbónicas, ustedes saben que la familia Borbón llega más o menos a mediados del siglo XVIII, y pongámosle una fecha 1750, y empieza a crear una relación mucho más estrecha y mucho más cercana con sus colonias. Escucho el micrófono de alguien. Y eso va a permitir, por un lado, que se organice la estructura militar. Ustedes tienen su mapa mental, que algunos no hicieron mapa mental, sino pues transcribieron del libro, y el llamado era a que justamente hicieran lo contrario. Entonces, reformas borbónicas, ustedes la tienen ahí en su cuaderno: la militar, la administrativa, la territorial, la educativa, y sobre todo el tema de la participación política. Quiero hablar principalmente de eso y de la iglesia, porque las reformas borbónicas van a afectar justamente de cómo se va a entender la política en las colonias. Entonces se va a concentrar en el virrey y en un grupo allegado, cercano, de mucha confianza del rey de España y del virrey, pues en la colonia del virreinato de la Nueva Granada. Y va a quedar mucha gente por fuera. Incluso fracciones de la iglesia, como los jesuitas, van a quedar por fuera de todo este ejercicio de la influencia social. Entonces, un colegio importante que se había creado en Popayán, que había sido el primer colegio, que fue por allá en 1680, pero pues ese colegio realmente solo era para blancos ricos, no era para nadie más. Aún así se vio afectado por las reformas borbónicas. Un tema de tributos. Entonces, el tema de los tributos va a empezar a afectar sobre todo las zonas en las que se va a producir el tabaco, la quina, y se van a producir otro tipo de productos que son de exportación. Estas reformas borbónicas que buscaban en Europa, pues buscar financiación, porque España estaba empezando a entrar en un proceso de crisis económica, y ellos dicen, pues tenemos unas tierras que seguramente no hemos sabido aprovechar bien en las colonias, entonces vamos a exprimirlas un poco más en todo este proceso de mejoramiento de la economía española. Pero eso va a tener un impacto muy importante, y es que, por ejemplo, el aumento de los impuestos, en este caso la alcabala, va a generar los primeros brotes de los tabacaleros en Santander. Santander es un país que para la época su economía se daba principalmente a partir de la producción de tabaco. Entonces, claro, si la gente está produciendo tabaco, y es dentro de esas reformas borbónicas está el aumento al tabaco, pues justamente va a afectar a la población de Santander, que es donde se van a empezar a generar los brotes de los comuneros. Hay otro aspecto importante, y que tiene que ver con la ilustración. Aquí, como lo veíamos en las diapositivas de la Revolución Francesa, también se empiezan a dar los ejercicios de la tertulia. Lógicamente, criollos, es decir, hijos de españoles nacidos en las colonias, nacidos en América, pero que tenían un estatus, que habían tenido la posibilidad de viajar, si se dan cuenta al fondo, que tenían acceso al conocimiento, y pues eso ya da cuenta que hay un proceso de alfabetización y de culturización. No es el pueblo llano, ese tercer estado, que si bien no tuvimos tercer estado, pero esa gran masa de esclavos campesinos mulatos que no tenían acceso a las letras, no ejercían su derecho a informarse. Por eso el acto de educarse y el acto de informarse y de acceder al conocimiento es un acto de libertad, justamente es una reivindicación con la historia de entender todo este proceso como un acto del pueblo. Un tercer elemento, tenemos el primero entonces las reformas, el segundo la ilustración, y un tercer elemento, la expedición botánica, ligado al anterior a la ilustración, que va a empezar a generar unas ideas bien interesantes entre la población, sobre todo entre los criollos. Y es la idea de que aquí hay una gran diversidad, y aquí hay una gran diversidad que se puede empezar a apropiar, a entender como una identidad. Ya no es solo que esto le pertenece al rey, sino que, oiga, esto está aquí donde nosotros estamos, está muy cerca de la finca donde yo vivo, pues básicamente esto me pertenece a mí, esto no le pertenece ni a la corona ni a la iglesia, sino que hace parte de ese patrimonio del cual yo voy a empezar a tener conciencia, a tener algún tipo de identidad frente a él. Entonces, este es nuestro caldo de cultivo. Es similar, pero no es exactamente el espejo de lo que pasa en Europa, pero sí son condiciones
que van a empezar a generar el caldo de cultivo para la transformación social. Por eso ustedes dieron al principio unas nociones sobre para qué cambia una sociedad y cuáles son los factores. Entonces, un primer elemento, aumento de impuestos. Un segundo, pues ya un cambio. La sociedad estaba exigiendo un cambio porque estaba cansada de lo mismo, de tantos, generación tras generación, desde el proceso de conquista en 1492 y pues propiamente en Colombia por allá en 1500, ustedes deben saber más de fechas cuando se funda Bogotá, este señor Gonzalo Jiménez de Quesada, etcétera. Desde ese momento, pues pensarse en una misma forma de gobernar, en un mismo virrey gobernante, o sea, que está ligado a la corona española, pero y bueno, y el criollo, bueno, y el campesino, ¿dónde? ¿En qué lugar va a ocupar en todo este proceso? Ese es el cultivo para el movimiento de los comuneros. Aquí, ¿quién aparece? ¿Quién se imagina que es ella, que han escuchado en historietas, en novelas, en chismes, en billetes? ¿Quién se imagina que es ella? ¿Quién se imagina? Creo que se llama la... ¿sí? ¿Cómo? No, una persona que también es muy cercana a ella. Perdón. No. No, esto fue en Socorro Santander, ella se llama Manuela Beltrán. Manuela Beltrán va a jugar un papel importante, atentos a este video, en este proceso de los movimientos de los comuneros. ¿Sí lo escuchan? No. No, profe, se No, escucha mudo. Profe, ¿Qué se puede hacer? che, cuando usted comparte en la parte superior izquierda le va a decir incluir audio del sistema, le va a decir algo así y usted le tiene que dar clic ahí para que suene. Sí, algo así, algo así. Activar, ¿cómo, dónde? No. Cuando le da donde sale, o sea, compartir, dele compartir. Sí. Entonces ya, o sea, audio. salgan las pantallas. Y ahí le va a incluir audio del sistema. A la parte. Excelente, listo. La parte. Ahora sí. Y el aguardiente y el algodón es nuestro. Nada más, hijo. Ahora sí lo escuchan. Listo, profe. Listo, excelente. Entonces vamos a Ahora ver el sí, contexto del movimiento de los comuneros. Pero, Ya tenemos un caldo de cultivo. De los comuneros creo que no lo hemos visto. Vimos fue el de la expedición botánica. Abajo el mal gobierno, mano. Por el tabaco que es criollo y el aguardiente y el algodón que es nuestro. Nada más injusticias. Convoco a todos, indios, mestizos y criollos, a apoyar el movimiento comunero. Marcharemos hacia Santa Fe a exigir cambios. ¡Viva el rey! ¡No emitimos más alcabalas! Y por esos sucesos que les acabo de contar, es que la Universidad de Santander rinde homenaje a la revuelta de los comuneros, compañeros. El primer paso hacia nuestra independencia de los españoles. Las gentes comuneras. A ver qué dice aquí. Monumento a la revolución de los comuneros, mano. Mucha tocha, Jace. Si fue una revuelta como dice el profesor, no una revolución. ¿O al fin qué fue esa pingada, mano? ¿Una revuelta o una revolución? Cuente ver. ¿Qué pasó, Silveria? Su grito de auxilio casi me mata del susto. Ay, profesor. Pero yo no dije auxilio. Dije fue socorro, porque para allá es que vamos, a Socorro Santander, a resolver la duda de unos estudiantes. ¿No ve que entran a la universidad sin saber ni pío de historia de Colombia? Chicos, yo sé que les había dicho que a las 9:35, pero entonces vamos a terminar de ver el video de esta parte, ¿listo? Les había dicho que a las 9:35 para lo otro, pero pues es importante que cerremos bien el tema. Uy. Casi me mata del La universidad sin saber ni pío de historia de Colombia. gravísimo, Silveria. Camine para el pasado, o mejor dicho, volemos
al tabacoete. Vamos a buscar la historia de los comuneros. En el nombre de Dios, de mis mayores y de la libertad. Ni un paso atrás, siempre adelante. Y lo que fuere menester, que sea. Con prontitud a reconstruir la historia de Colombia. Calmaos, calmaos, que ya vamos a llegar a un acuerdo. Profesor, ¿pero a dónde me trajo? Esta no es la Plaza del Socorro y no veo a Manuela Beltrán, la que alborotó el avispero. Este no es el levantamiento de los comuneros. Tienes razón, Cevichica, pero es que con ese golpe que me di, estoy un poco atontado. Con prontitud, comuniquémonos con Camilo, uno de nuestros investigadores, para que nos ubique en la línea del tiempo. Camilo, estamos un poco confundidos. Queríamos ir al 16 de marzo de 1781 a la Plaza del Socorro donde estalló el levantamiento de los comuneros. Pero estamos en otro lado. Parece que llegamos tarde. No vemos la revuelta por ninguna parte. Espérese, hombre, profesor. Yo le busco la respuesta. Ah, no, profe. Es que llegaron 3 meses tarde, si no me equivoco están ahora en el Mortiño, muy cerca de Zipaquirá, mano. Y lo que pasó fue que los comuneros decidieron ir a protestar a Santa Fe, mano. Y en el camino, pues se le unieron otros que estaban mamados de la misma situación, mano. Y entre Socorro y Santa Fe terminaron sumando más de 20.000 comuneros. Y cuando iban llegando a Santa Fe, los pararon unos manes que eran los negociadores mandados por el virrey y les ofrecieron unas cosas. Como bien lo ha dicho su excelencia, el arzobispo Caballero y Góngora, atenderemos sus 35 peticiones, concederemos las mismas condiciones de trabajo a indígenas, criollos y españoles, y terminaremos con el monopolio de la explotación de tabaco, así como sus nuevas alcabalas. Muchas gracias, Camilo, por esta información. Ahora entendemos lo que pasa aquí, o mejor dicho, lo que pasó. Profesor, la gente quería que les rebajaran la alcabala, lo que quiere decir que les rebajaran los impuestos y les dieran otras libertades, pero no querían cambiar el dominio español. Exacto, Cevichica. Es por eso que este movimiento comunero fue una revuelta en vez de una revolución. Porque una revuelta es cuando, por ejemplo, la gente necesita cambiar algo, pero no quiere tumbar a quien lo manda. En cambio, en una revolución, lo que se pretende es acabar con el sistema que impera en el momento. ¡Qué pesar, profesor! Porque finalmente estos criollos nunca les cumplieron. Correcto, Cevichica. Preguntémosle a Camilo cómo terminó la historia. Aunque la historia, Cevichica, nunca termina. Profesor, estoy revisando ahora en otros textos. Aquí dice que José Antonio Galán, un hombre también de Santander y el líder más conocido del movimiento comunero, agitó a todo el mundo. Luchó para que los indígenas pudieran volver a sus tierras, liberó esclavos, reunió trabajadores en varias parroquias, como les llamaban a los pueblos por esos días, y mientras tanto contaba los días para ver si el virrey cumplía o no con las promesas. Pero al final no cumplieron los acuerdos, mano, y Galán emprendió su recorrido hacia Santa Fe para reclamar por los derechos de los comuneros. Fue capturado, fusilado y ya muerto colgado en la horca. Después, para asustar a los comuneros, sus manos, cabeza y piernas fueron llevados por varias plazas públicas. Muchas gracias, Camilo. Ahora regresaremos al presente para explicarle a los niños de Bucaramanga qué fue lo que pasó. Entonces, mis queridos estudiantes, eso fue lo que pasó. Hemos desenredado el nudo de la historia un poquitico. Pero, profesor, espera un segundito, mano. Nunca nos contó por qué se llamaban comuneros. Sí, profesor. Y además, esa pingada que tuvo que ver con la independencia. Si lo del problema fue como 30 años después, mano. Ay, Cevichica, la historia no termina. De regreso al tabacoete. Para más información, entra a www.colombiaaprende.edu.co/historia. Listo, aquí hay varios elementos que quiero resaltar y quiero desarrollar en estos minutos y tienen que ver con la suma de todos estos aspectos que habíamos nombrado anteriormente. Existe, claro, un descontento hacia el poder, hacia ese virrey que se mostraba un poco hostil, por casi que despreciaba a la gente de clase baja, la clase popular, y pues ahora se le viene encima el tema de las alcabalas, de los impuestos. Esto va a tener un impacto muy significativo porque de pasar de personas, de seguir al virrey, pues lo que decían ahí, no necesariamente estamos hablando de querer cambiar la sociedad en ese momento, sino simplemente estamos en un pueblo, en Socorro,
donde estamos evidenciando las tensiones que se daban en la población tabacalera porque se habían visto afectadas por los impuestos, pero ellos empiezan a emprender una marcha. Y en esa marcha se dan cuenta que son otras también las poblaciones que se están empezando a ver afectadas por esa situación. Entonces ya no va a ser solo los tabacaleros, sino que van a ser los diferentes renglones de la economía los que se van a ver también afectados por eso. Entonces ya no van a ser los 20, 30, las 100 personas de Socorro, sino que en esa suma se van a dar cuenta que son 20.000. Y pues 20.000 personas en un contexto donde no había mucha gente, donde digamos el desarrollo demográfico no era muy alto, pues 20.000 es una cantidad impresionante. Entonces, ¿qué hace el virrey? Antes de que llegue esta gente, los comuneros lleguen a Santa Fe, pues lo que hacen es enviar unos emisarios que aparecen ahí. Les dicen, no, tranquilos, no se preocupen, eso no se pongan a hacer revueltas, que nosotros les vamos a negociar y pues calmamos un poco los ánimos de lo que estaba pasando. Entonces venía una serie de inconformidades, lo que al principio hablamos de esos factores que estaban empezando a incidir en los cambios para una nueva sociedad, pero no se estaban pensando derrocar al virrey ni nada por el estilo, sino simplemente era unas exigencias, que se bajaran los impuestos, que se respetaran algunas libertades y que existiera algo de igualdad, pero nadie se estaba cuestionando esa realidad diferencia entre revuelta y revolución. Revolución va a ser casi 40, 50 años después en los hechos de las guerras, en las batallas de independencia que culmina con la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819 y otras que se dan en el país, pero que no son tan renombradas como la del Pantano de Vargas y la del Puente de Boyacá. Entonces, aquí hay varios aspectos. Primero es reconocer el poder que tiene la gente, lo que hablamos ahorita, esas fronteras que hacen que se respete la gente, tanto individualmente. Aquí todavía no estamos hablando de derechos del hombre, porque Antonio Nariño va a venir con ese documento unos años después. Y popular, es decir, que el pueblo, para que el virrey se entere y sepa que el pueblo también tiene un poder, y tiene un poder que tiene una capacidad de exigir unas condiciones dignas, pues para la época pues que era unas libertades básicas y la disminución de los impuestos. Obviamente no son las mismas demandas que podríamos hacer como población ahorita, que tiene que ver con los servicios públicos, con educación, con un trabajo, sino que en ese momento decían simplemente déjenos trabajar en igualdad de condiciones y disminuyan un poco el impuesto a la producción del tabaco, porque la gente estaba viviendo en esa misma situación. Entonces el virrey, al darse cuenta de esa situación, pues lo que hace es que negocia, pero juega una muy mala pasada y es que va a empezar a perseguir a los comuneros, los va a asesinar y en el caso de José Antonio Galán, pues va a cometer un acto bastante cruel y tiene que ver con degollarlo, quitarle su cabeza y empezar a exhibir su cabeza por los diferentes parroquias o pueblos. Entonces hay una actitud de soberanía del pueblo de decirle, oiga señor virrey, oiga señor poder, nosotros estamos en condición de exigir unas condiciones básicas para la subsistencia, pero miren la respuesta de ese virrey, de ese poder del momento, y eso es lo que se va a empezar a agrietar. Uno le va a decir, oiga, pero le estamos exigiendo bajarle un poquito a los impuestos. Si usted nos termina degollando las cabezas, pues se va a empezar a fracturar mucho más ese poder colonial, que sumado a otros procesos que pasan tanto al interior de las colonias como en Europa, pues se va a desenvolver durante 30 años en todo lo que vamos a conocer como el proceso de independencia. Pero eso tiene un origen. Tiene un origen justamente en la sociedad y en la cultura de la época, sumado a las ideas de la Ilustración, sumado a las ideas de la expedición botánica que arranca en este periodo. La expedición botánica arranca en 1783, o sea, pasa lo del terremoto, pasa lo del movimiento de los comuneros y arranca la expedición botánica, arranca, digamos, la traducción de los derechos del hombre por Antonio Nariño. Entonces, toda esta serie de factores se van a empezar a sumar
para lo que vamos a entender aquí, que es las batallas de independencia. Entonces, reformas borbónicas, la muerte de Galán, aquí obviamente hay muchos otros procesos, pero digamos que esto es como lo básico, una crisis de poder en Europa, y todo esto va a desencadenar ya de última y definitivamente que no se va a poder seguir negociando con el virrey ni con el poder que está en las colonias, sino que la única salida va a ser la independencia total de los españoles. Entonces, aquí hay una relación bien interesante. No es que esto haya pasado hace 40 años, lo de la rebelión de los comuneros, lo de las marchas desde Socorro hacia Zipaquirá, porque no pudieron llegar nunca a Santa Fe, sino que todo esto está conectado con el tema de la cultura. La gente ya tiene un antecedente de quién es el virrey y quién es la aristocracia de la época. Y resulta que es una aristocracia bastante hostil y que desprecia mucho al pueblo, y ese pueblo pues va a empezar a tener conciencia. Eso es lo que van a aprovechar los criollos. Los criollos van a decir, oiga, esta gente está inconforme con el virrey, y los criollos estaban inconformes también porque no tenían ningún tipo de participación política en las decisiones que se tomaban en el virreinato. Entonces supieron de alguna manera articular eso. Las inconformidades de los criollos las inconformidades de los criollos porque no tenían participación política, sumado a las inconformidades por las condiciones en las que estaba viviendo el pueblo, y en últimas esos dos actores fundamentales son los que van a empezar a jalonar y a catapultar definitivamente las gestas libertadoras, que es lo que vamos a ver la próxima clase, que inicia con el florero de Llorente. Pero vuelvo y les digo, eso no es algo que se planeó el 19 de julio en la noche, es decir, como bueno, mañana vamos a hacer una revuelta y vamos a pedirle un florero a un señor y eso va a generar una revuelta. Pues lógicamente no. Si eso culturalmente, si socialmente no está circulando esa inconformidad frente a los españoles, pues el hecho de Llorente pues no va a significar nada, como uy, qué pena, se me dañó el florero, no pasó nada, tranquilo, le pido disculpas. Pero ese altercado, ese odio, ese resentimiento que se estaba sumando hacia los españoles, lo que va a hacer que ese florero Llorente va a ser un detonante. Pero asimismo van a haber otros floreros de Llorente, otras situaciones en otros, no solo en el país, sino en Latinoamérica. No va a ser un florero, sino va a ser un gorro, una espada, un altercado familiar, que va a empezar a detonar porque justamente va a manifestar ese resentimiento frente a los españoles. Y los criollos hacia 1810 tampoco estaban buscando un proceso de independencia, sino que estaban buscando un proceso de participación, así como los comuneros estaban buscando simplemente unas mejores condiciones y una disminución al precio del tabaco. Entonces, esos cambios, esas ideas de la Ilustración, esa crisis de esa educación religiosa, esas transformaciones que se venían dando, sumado a lo que decía Laura, de yo empezar a difundir información a través de la imprenta, pues va a jugar un papel fundamental. La expedición botánica también se suma a eso, porque la expedición botánica va a formar a criollos ilustrados que van a empezar a entender qué es el país, qué es importante saberlo. Ya no explicado desde la religión, sino explicado desde la parte científica. Entonces la expedición botánica no es solo dibujar maticas, sino que va a empezar a articular las diferentes ramas del conocimiento. Entonces, a estudiar, por ejemplo, las teorías de que el Sol es el centro del universo, y pues diferentes teorías como la teoría de la evolución en cambio a la del creacionismo. Todo este tipo de ideas se va a sumar a la inconformidad y en últimas va a agrietar el poder colonial, y es lo que va a posibilitar todas estas transformaciones. Entonces, como para la próxima clase ustedes tienen para esta misma semana un videito que dura 20 minutos, ya está en su archivo de notas, que ya se los voy a mostrar, y esta lectura. Esta lectura es muy fluida, muy sencilla, y tiene algo que yo siempre voy a estar en deuda en clase de historia y en cualquier otra clase, y es la participación de la mujer, porque aquí no se trata solo de hablar de Galán y de Antonio Nariño o Simón Bolívar, sino el papel de la mujer en todo este proceso, que es obviamente un actor invisibilizado que está al mismo nivel que el campesino y el indígena,
porque no pertenecía a esa élite y no tomaba decisiones en el poder. Entonces es importante resaltar el papel de las mujeres, resaltar el papel de las tertulias de las mujeres ilustradas, que también jugaron un papel fundamental. Entonces esta lectura, este link lo encuentran en un archivo que ahora sí les voy a explicar, les voy a robar 5 minutos de sus pausas activas, pero yo sé que estamos a martes, entonces estamos bastante descansados todavía. A ustedes les llegó este archivo, espero que me cargue rápido, que no nos demoremos, donde si llegara a cargar rápido sería fenomenal. Entonces, esa sería como la explicación de lo que está ocurriendo como movimiento de los comuneros y esa influencia en lo que va a ser el proceso de independencia. Eso para que tengamos claridad sobre los hechos del 20 de julio de 1810, que hay veces tenemos dificultad de cuándo se celebra, porque el 20 de julio y después, mes y medio después, se celebra el 7 de agosto, pues no es que haya pasado las cosas en un mes, sino que de alguna manera es, menos, del 20 de julio al 7 de agosto son apenas 17 días. No es que hayan pasado las transformaciones en 17 días, sino que es todo un proceso de cambios. Y no es solo ese día, el 20 de julio de 1810, sino que viene de una acumulación de procesos en estos cambios que les estaba mencionando. No me quiere abrir el archivo, entonces creo que voy a tener que hacer un video para enviárselos porque no me quiere abrir. Les robo 4 minutos más. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Tienen dudas, inquietudes, comentarios mientras carga el documento? No, señor. ¿Está claro? Voy muy rápido, voy muy acelerado, estoy hablando solo para unos poquitos. ¿Quién me dice aquí qué puedo hacer que no me deja mover esto? ¿Por qué me aparece la pantalla aquí? ¿Alguien sabe por qué no me deja ver esa pantalla aquí? No, señor, profe. No, señor. Profe, váyase a un lado, profe. la estira. O sea, le va a salir como una flecha, o sea, mirando acá, eso, y alarga. Excelente, Juan Pablo está, mejor dicho, está volando. Excelente, gracias, Juan Pablo. A ustedes les llegó este documento, es que nuevamente hago la invitación a que cargue. Este documento donde ustedes pueden evidenciar sus notas para que se preparen. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Señor. Sí, señor. Este archivo, igual si no está, yo ya en un momento lo envío aquí a Teams. Ustedes tienen este archivo donde van a encontrar el tutorial de cómo subir los videos a YouTube, que ya se los había enviado anteriormente, y de cómo crear documentos en línea, que también ya se los había enviado. Aquí ustedes van a encontrar la planeación de este periodo. La idea es que sigamos este orden para que ustedes también tengan su organización. Son varios trabajos en grupo, entonces aprovechen esta herramienta de crear documentos, así como se creó la encuesta que ustedes hicieron el primer día. Los días lunes estaré de 1 a 3 de la tarde conectado, porque si tienen alguna pregunta pueden hacerme videollamada y salen de cualquier inquietud. Aquí van a encontrar ciencias sociales, las 8 notas de ciencias sociales, que son cada uno de estos punticos en rojo, y en la parte de abajo historia de Colombia. Hay 2 actividades que tenemos. No se preocupen que no es muy grande, no es muy amplio, que es este video. Es bien interesante para que vayamos resolviendo esa pregunta de ¿podemos vivir en paz? Claro, no era una violencia legítima la de los comuneros y la de los procesos de independencia, pero sigue siendo guerra, o sea, sigue dejando muertos, y eso es lo que tenemos que reflexionar como historia de Colombia. Entonces vemos este capítulo de esta serie que dura no más de 20 minutos y vamos a hacer un foro el día de
el día de mañana. Entonces mañana va a estar abierto de 1 a 5 de la tarde, va a estar abierto el foro para que resolvamos unas preguntas problematizadoras que yo les dejo ahí. Recuerden que son mínimo 5 intervenciones, sobre todo tomando argumentos de los demás. Entonces yo leí la de Saray y leí la de Camila y yo con respecto a eso hago una segunda intervención. Con respecto al argumento de Camila, estoy de acuerdo por esto y esto y esto. Después una siguiente intervención, tomando en cuenta la respuesta que tuve, me parece que así sucesivamente. O sea, que entendamos la función de un foro, no de responder la pregunta, sí, profe, incluso hay unos que copian y pegan internet y pues eso no tiene ningún sentido. Entonces, esto lo vamos a hacer el día de mañana, es muy sencillo, ustedes saben que en un foro se demoran por ahí máximo 20 minutos, de 1 a 5 de la tarde, y la lectura que les mostré ahorita sobre el papel de las mujeres en el proceso de independencia, que es lo que vamos a ver la próxima clase. Y hay una actividad que tienen más o menos unas 3, 4 semanas presentarlo, pero vuelvo y les digo, si ustedes lo quieren presentar ya la otra semana, perfecto, es algo que ustedes están utilizando en este momento, que es el TikTok. Entonces, buscan o hacen o exploren la herramienta y van a construir un discurso y ustedes lo van a hacer el montaje. Aquí van a encontrar un ejemplo de cómo pueden construir con base en esta lectura y con base en las reflexiones del foro y pues las reflexiones que hemos hecho en clase, hacen, aquí les dejo el ejemplo, buscan y pues desarrollan actividad. Quiero ver los creativos en ese tipo de ejercicios. Señor. ¿Con la imagen toca y la lectura toca hacer algo? ¿O un resumen o algo? Sobre todo que estén muy atentos porque gran parte de historias va a ser socialización de las lecturas. Del video, aquí por ejemplo, miren, entre 8 días, que es 28 de abril, vamos a ver el 20 de julio, con base en esa lectura, La Patria Boba, y pues vamos a continuar con la discusión. Pero si yo lo cojo despistado sin haber hecho la lectura, pues muy difícil. El 5 de mayo, vamos a... eso sí lo pueden hacer de aquí, por ejemplo, al 15 de mayo. O sea, yo les doy ese tiempo de máximo hasta el 15 de mayo. Si ustedes quieren hacerlo la otra semana y quieren terminar eso rápido, pues perfecto, porque así vamos saliendo de cosas. El 5 de mayo vamos a hablar de la Restauración Española y de la campaña Libertador, como para que cerremos este proceso. Y nuevamente discutiendo sobre el tema de la violencia, entonces vamos a ver esta película y vamos a hacer una reflexión para nuestro diario. O sea, el que va a escribir en este caso va a ser nuestro personaje, obviamente muy pues de redacción libre y creativa, y por cierre, actividad del libro, que estamos aprendiendo, donde está consignado las diferentes temáticas que estamos viendo. Entonces tampoco se aceleren de los temas, pero es para que ustedes tengan claridad en qué es lo que cómo vamos a abordar las diferentes clases. Lo dejo hasta el 12 de mayo, porque la idea es que no se nos acumule para la última semana de junio, a mayo o la primera de junio, se nos acumule trabajo, sino que podamos tener presentes los trabajos anteriormente. Igualmente sociales, pero pues esto se los manifestaré el día viernes. Entonces, mañana, ¿ustedes tienen clase conmigo? Sí, señor. De sociales. Entonces, mañana... Pero mañana clase, ¿o sí? Exactamente, eso es lo que les iba a decir. Entonces, pendientes, porque la clase que yo voy a tener con octavo A el jueves, que es, aquí ustedes lo van a ver también, el jueves, que se llama el Congreso de Viena, que es después de la muerte de Napoleón, yo voy a tener clase con octavo A el jueves. Entonces, por favor, ustedes, el jueves, más o menos a la 1 de la tarde, yo voy a subir el video, tanto para octavo A como para octavo B, para que ustedes estén al mismo nivel y no nos empecemos a quedar atrasados. Pues esta es una de las facilidades que nos da poder grabar la clase, y es que nos va a poder permitir estar al mismo nivel. No que solo vimos una parte con ustedes y octavo A se fue a la delantera, porque pues no es el propósito, sino que podamos democratizar el conocimiento. Entonces el jueves... ¿Dónde vas a subir la clase? Aquí en el canal de Ciencias Sociales de ustedes. O sea, yo copio ese archivo y lo subo aquí
al canal para que ustedes puedan revisar qué pasó después de la muerte de Napoleón y el viernes pues podamos estar todos conectados con con el tema de la clase. Entonces, eso es todo por hoy, chicos. Muchísimas gracias y me disculpo por haberme extendido un poco, pero pues la idea es que tengamos claridad en cómo va a ser el ejercicio de este periodo. Entonces, muchas gracias, chicos. Nos vemos el próximo viernes y por favor el jueves revisen el video de octavo A, la clase de octavo A de sociales, y mañana resolver el foro con ese capítulo de esa serie que es muy cortica, dura 20 minutos y mañana de 1 a 5 estará resuelto. ¿Listo? Ok, profe. Bueno, adiós. Profe, tengo una pregunta. Dime. Pues es que en el tema anterior, Sí. en el tema, pues la tarea que nos dejaste, ¿sí? Esto, nosotras como nos hicimos en el grupo Saray, Paula y yo, ¿cierto? Sí. Pero cuando fuimos a buscar las imágenes de la revolución, no digo, de la ilustración, creo, no Sí. nos apareció. Pónganle cuidado, ustedes se van a esta página que también más de está. otros temas. Sí. Mira, en esta página ustedes que fue. Dime, sigue hablando, por favor. Bueno, Sigue. hicimos 3 pues de cada uno para no hacer de ese tema, ¿sí? Porque no lo encontramos. Listo. Lo importante es que sea análisis de obras de arte. Análisis de obras. Ustedes en esta página que es de Google Arte y Cultura van a encontrar infinidad de cosas. Igual eso está en un video que yo también lo subí a YouTube. Y aquí ustedes se encuentran diferentes aspectos. Entonces aquí hacen lectura de la imagen, pueden buscar algo sobre ese autor, etcétera, etcétera. Chicos, muchísimas gracias. Señor, qué pena. ¿Toca de esa página las imágenes o la podemos sacar de otro lado? De otro lado, pero pues ahí digamos que están consignadas todas las que van a encontrar en otro lado. Ah, ok, gracias. Listo. ¿Y de cuánto es el análisis? Ojalá medio párrafo, que sea de ustedes, no que sea la biografía del autor ni la historia de alguien más, sino de ustedes. ¿Qué De lo vieron que ahí? nosotros pensemos de lo que nosotros pensemos, ¿sí? De lo que Sí, puede claro, ser. es una interpretación, ¿sabes? Profe, Como si ustedes estuvieran ahí en el museo. O sea, que pongamos más de nosotros y no tanto como lo que investigamos, ¿sí? Sí, claro. Sí, que sea interpretación de ustedes. Profe, es que nos podemos hacer 4, es que no encontramos un grupo para otra persona. No, son muchos, entonces hagan 2 parejas, máximo. Ah, ok. 2 o No, 3. pero Sí, es porque que hay ya algunos, muchos. o sea, es que hay veces que quedan, digamos, algunos, o sea, que no tienen grupo o algo así. Entonces es mejor de a 4. No, pues es que 4 son muchos porque ya sería un trabajo como de 30 hojas, o sea que cada grupo entonces haga unas 6, 7 imágenes, sería mucha gente, o sea, sería un trabajo muy extenso y la idea es que sea un poco rápido, porque no voy a poder utilizar todas las diapositivas, copiar todos sus trabajos para hacer diapositivas sería algo muy ineficiente, coger como los más llamativos, los que hayan quedado más puliditos y poder trabajarlos en clase sobre el arte y todo este proceso del cambio de las ideas en Europa. Entonces, chicos, nos vemos el viernes. Revisen, por favor, mañana foro con ese video que van a ver, que dura 20 minutos, y el viernes revisen la clase que va de octavo A para que estemos al mismo nivel y estamos hablando de los mismos temas. Listo, muchas gracias. Me cuenta. Bueno, profe.